tarea muy dura, porque esclarecer cuando venimos de tropiezo en tropiezo, cuando todos los índices van empeorando de años a años, de gobierno a gobierno, y cuando tenemos diría yo, la maldita costumbre de que nos manejamos en las campañas electorales con eslogan: vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, y después cuando asumen, ni por aproximación hacen lo que han dicho, y eso va creando un ambiente de desconfianza en los políticos, que en este siglo XXI y en esta decena de años que hemos iniciado el 20 con la pandemia, en esta decena de años de los cuales ya estamos incursionando en el tercer año, creemos nosotros que se adecúa a la frase de Einstein, que la ha repetido últimamente ese presidente revolucionario de El Salvador, que ha hecho una revolución con la ley, aplicando la ley, evitando los acomodos en los que cometen delitos, sean funcionarios públicos o sean los denominados pandilleros, que son los que matan, roban, cometen crímenes, y bueno, y los políticos corruptos, aún del mismo partido de Bukele. Tenemos ante la mera sospecha de una alcaldesa de uno de los departamentos de Salvador, de la República de Salvador, inmediatamente la separó del cargo, a ella y a los funcionarios sospechados de corrupción. Lejos de esa posición estamos en Argentina. Al contrario, los sospechados de corrupción son defendidos por la clase dirigente política, como si serían un trofeo, y entonces estamos en la situación en que la corrupción, amplia corrupción de Argentina, sigue en su curso. Hubo una amenaza por parte de la legisladora, la doctora Elisa Carrió, que lidera el espacio de la coalición cívica. Hubo en el año 14 y 15, antes de que se realizaran las elecciones, una promesa de imitar a Alfonsín, como hizo Alfonsín con los delitos de lesa humanidad, que por un decreto presidencial creó la CONADE, y de ese informe de la CONADE surge la acusación a los comandos superiores de las tres Fuerzas Armadas por presunta corrupción y amenaza y muerte, desapariciones, torturas, jóvenes tirados de los aviones a los ríos, desaparecidos, fueron juzgados. El fiscal que tuvo a su cargo eso fue el doctor Trasera, que casualmente hay una película, creo que está esperando que se defina el Oscar, a una película argentina que la protagoniza... Está nominada, Argentina 1986. 1985. Oh, perdón, 85. 1985, que el director o el principal actor es ese famoso. Y ese gran actor, y gran persona, que cada vez que habla nos deja con la boca abierta a todo lo que queremos escuchar, precisamente lo que él dice. Un hombre sencillo, que tiene valores y que refleja lo que fue el comportamiento penoso y una lástima de la Junta Militar
después del golpe de Estado del año 76, 24 de marzo de 1976. Bueno, ahí se creó la CONADE, la Comisión de Derechos Humanos que hizo las investigaciones. En ese estilo, pero ya no con la subversión, ya no con el terrorismo de Estado, sino con la corrupción en toda la República Argentina. No nos olvidemos que en el año 14, por esos años 14, 13, 15, el presidente de la UIA, de la Unión Industrial Argentina, señor Méndez, dijo que la obra pública argentina se denomina Movicom. Cuando le preguntaron por qué, bueno, porque lleva el 15 adelante el teléfono Monicón. O sea que lo que quería significar que la obra pública era habitual, corriente y normal, lo anormal. Exigir, los funcionarios públicos exigían un 15% de coima, que se llama cohecho en derecho, y los empresarios se prestaban a pagarlo. Y bueno, ¿cómo era tan descarada la corrupción en la obra pública que el presidente de la Unión Industrial dijo eso? Bueno, Lilita Carrió, cariñosamente se le dice Lilita Carrió, Elsa Carrió es el nombre. Bueno, la Lilita famosa, que tiene una profesión de abogada, pero que la ha superado la profesión de abogada, ahora la profesión es denunciar actos de corrupción, pero ajeno, no los propios. Claro. Como siempre. Pero esta denuncia, acto de otros, o presunto acto de otros. Pero cuando ganó el gobierno, la coalición que ella fue la gestora, que era Cambiemos, cuando gana las elecciones del Frente Cambiemos, en el año 15, apenas asumió, se olvidó de la CONADE, de la corrupción. Y aquí nunca dio una explicación, jamás, tampoco ningún periodista, ni siquiera de la otra fracción del periodismo. El periodismo está partido fundamentalmente en dos columnas: los defensores de Cambiemos y los detractores de Cambiemos y defensores del peronismo. Bueno, ni siquiera ningún periodista le ha preguntado a Elisa Carrió. Nosotros no tenemos la oportunidad, porque pocas veces creo que ha venido a San Juan y ha venido Relámpago. Sí. El día que Lilita venga, los periodistas de esta radio le van a preguntar. Le vamos a preguntar. Dígame, ¿qué pasó con su gran propuesta y propaganda que usted hacía en el 14 y en el 15, en la campaña electoral de esos 2 años, con la CONADE de la corrupción? Ganó el frente que usted gestó, fue la gestora del Frente de Cambiemos, y resulta que asumió y se acabó la CONADE de la corrupción. ¿Qué pasó? Uno calcula que algo ha pasado. Yo, como abogado y como ciudadano, tengo esa inquietud de saber por qué no se hizo la CONADE de la corrupción, que prometía Lilita Carrió, y que era muy convocante para un sector de los argentinos. Sí. La mayoría de los argentinos ignoran que la causa del fracaso de los gobiernos, de los planes económicos, y que la gran cantidad de pobres tiene una causa fundamental que no la consideran. ¿Y cuál es esa causa? La corrupción. Lo decía muy claro Ilia cuando le preguntaron, cuando era presidente, si era difícil gobernar la Argentina. Dijo que no, que era muy fácil gobernar la Argentina. Todo lo contrario. Dice,
¿Cómo que es fácil? Sí, hay dos condiciones que cumplir para gobernar la Argentina. Ser honesto, ahí nos recuerda a Ulpiano, la máxima de Ulpiano. Y cumplir con la Constitución. Cuando usted cumple con la Constitución se producen los dos adagios tan importantes, los dos principios de Ulpiano. Y se cumplen exactamente. ¿Por qué? Porque usted no dañar a terceros significa afectar sus intereses. Entonces, cuando usted comete actos de corrupción, está dañando a terceros y no le está dando a cada uno lo suyo, sino que unos pocos toman lo que le corresponde al resto de los ciudadanos de la Argentina, hablando expresamente de Argentina. Entonces esa máxima la aplicaba el doctor Ilia, porque dice, hay que ser honesto y cumplir con la Constitución. Cuando cumple con la Constitución, cumple los tres requisitos. Ser honesto, eso es lo que exige la Constitución. No dañar a otro, a terceras personas, eso exige la Constitución. Y el tercer pilar de Ulpiano, que es dar a cada uno lo suyo. Eso también lo hace la Constitución. Entonces Ilia lo resumía, no lo decía que era de Ulpiano, pero él, con su honestidad y su cumplimiento de la Constitución, era el entusiasta más grande de esa época, y de la época pasada, presente y futura, era el doctor Ilia. Entonces, no basta con que en la Fiscalía de Estado, en la puerta de la Fiscalía de Estado, estén las tres máximas de Ulpiano, sino que hay que ejecutarlas. Exacto. Y ahí es cuando nosotros los argentinos, no valoramos esas tres cosas. No valoramos y no sabemos que la corrupción es la principal causa de la pobreza de un país, cualquiera sea el país. A menor corrupción, mayor justicia social, mejor bienestar del pueblo. Porque la corrupción no solo afecta al Estado y a los ciudadanos, sino que la corrupción genera desigualdades, porque genera hábito de corrupción que se la oculta, clandestina. Entonces, las causas son la corrupción, la principal causa de fracaso de los políticos argentinos, fracaso como destinatarios los ciudadanos de su administración del Estado. Ahí fracasan, pero ellos no fracasan. Ellos salen todos ricos. Usted no va a ver un funcionario electivo de la República Argentina o jerárquico que tenga una jubilación de 57.000 pesos. Eso no existe. Incluso hay privilegios de algunos sectores, como el diplomático, como el Poder Judicial, que se convierte en un privilegio porque no es general. Y cuando quisieron quitar el privilegio de los jueces, ¿qué hicieron? Fracasaron en esa intentona. En cambio, si hubieran dicho el 82% móvil es para todos los argentinos, para todos los argentinos en relación de trabajo, en relación con el trabajo. Si todos los argentinos se jubilan con el 82% móvil, ¿cuál era el argumento que utilizó la expresidenta? ¿Cuál fue el argumento? No lo conocemos. Se supone, según los diarios de esa época, que el doctor Kirchner les exigió a la esposa presidenta que vetara lo que el Congreso de la Nación había sacado por unanimidad. Es decir, que el veto tendría que desaparecer, el veto presidencial, porque es antidemocrático. Una sola persona
decide no aplicar una ley, la veta, y luego lo que la votaron se echa en marcha atrás por la famosa disciplina partidaria y no insisten con los 2/3. Entonces ahí está la trampa que se hace, porque si usted me dice, ¿usted está de acuerdo que le saquen a los jueces el 82? No, yo no estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo que se lo den al resto de los argentinos, porque si no, el 82% de diplomáticos, de jueces y de algunos otros sectores se convierte en un privilegio frente a la gran masa que habla la marchita peronista, la gran masa del pueblo. Hoy la gran masa del pueblo está castigada por el peronismo, porque es verdad, hay un castigo. Por ejemplo, acá el retroceso en lo laboral lo ha hecho el peronismo de la capital, y lo quiso hacer en nombre del peronismo el intendente de Rawson. No se lo dejaron hacer porque ahí parte, es decir, los peronistas de Rawson, los concejales, y lo de Cambiemos, los 4 concejales, no lo permitieron. No le permitieron a Rubén García borrar, como lo hizo de un plumazo, que tiene que estar arrepentido en su interior, porque lo que ha hecho el estatuto en Capital es un fracaso total. No es que ha fracasado parcialmente, ha fracasado en todo su contenido, en el espíritu y en el contenido y en la letra de lo que ha hecho Baistrocchi con su estatuto. Él se siente realizado destruyendo. Y la municipalidad es un caos. Ahí andan parchando con decreto, porque ni siquiera cumplió lo que él sancionó. Hay un rubro que él puso para engañar a los municipales, que del 45% del sueldo en un adicional por responsabilidad jerárquica. Y bueno, se lo entraron a pedir todos los trabajadores municipales que le corresponde, y ahí lo tiene dado. Se ha mandado un decreto vulnerando lo que dice el estatuto que él mismo puso. Es decir, que en algo que era ventajoso no lo aplica, y ahí anda dando decretos reglamentarios. La verdad que es un pobre hombre. Es un pobre hombre. Yo creo que Baistrocchi es inimputable, está fuera de la razón. No tiene un equilibrio ni emocional ni mental en cuanto usted juzga la conducta de él con respecto al convenio colectivo de trabajo, con respecto a la Constitución nacional y provincial. Y alguna vez nos tendrá que explicar el gobernador de San Juan, el doctor Uñá, porque al doctor Uñá y gremio le pedimos por nota que hiciera respetar la Constitución provincial y nacional, que era su obligación como gobernador y agente natural del gobierno nacional, frente al pisoteo de su pupilo Baistrocchi, el favorito que él puso en la capital. Entonces, nunca contestó la nota. No sabemos si su secretario general ahí que tiene como abogado, Lorenzo Baistrocchi, es el que le está parando el expediente, o no se lo ha pasado, o él le habrá incidido para que no le haga caso a la Constitución, porque Lorenzo lo dijo ante el juez de Hachal, cuando le planteó que había un pedido del gremio de cumplir con el artículo 67, inciso 2 de la Constitución provincial, y con el artículo 14 bis de la Constitución nacional, y con el artículo 30-31 de la ley 20, de la ley sindical, de la ley
del sindicalismo argentino, 23.551, cuando se le pidió que al juez que hiciera valer esas tres leyes, el señor se opuso porque dijo que estaba en desuso la Constitución. Entonces, el ala de confianza del doctor Uñá, como Rubén García, Baitrochi y Lorenzo, son los que están incidiendo y le han torcido el brazo al gobernador para que no cumpla con la Constitución. Y ahí están uno de los males que torna lo fácil de gobernar en difícil de gobernar, porque eso ha generado un precedente en toda América Latina y en el mundo de violación de la Constitución por parte de la autoridad argentina. Y bueno, estos males que hoy tienen que soportar los trabajadores municipales, de quienes precisamente tenían la garantía, son los garantes, la autoridad pública, porque juran por la Constitución, y resulta que los garantes se han convertido en los transgresores. Entonces no se cumplen, los dos requisitos de ILIA no se cumplen en el gobierno.